Usted está escuchando a través de CX22, Radio Universal, Cazadores Nocturnos. No nos dejen solos. Los temas más profundos, los misterios cotidianos, decisiones acertadas y acciones erróneas, todo esto se encuentra registrado en una caja negra. Acompáñenos para conocer juntos los secretos que nos guarda la caja negra, la caja negra. Y bien, amigas y amigos de Cazadores Nocturnos, en este momento las 0:44 en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay, y recibimos a la licenciada Adriana Savio, directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia, muchas gracias. No, el agradecido soy yo y los oyentes por tenerte esta noche en este espacio nuestro que se llama La Caja Negra, donde se develan cantidad de cosas importantes y donde la gente puede aprender, escuchar y debatir con nuestros invitados. Pero lo que me gustaría, antes que nada, Adriana, ¿sí? Tenemos habilitado, ¿qué número tenemos habilitado, Eduardito? Eduardo, tenemos habilitado el 2902-6053, 2902-6053, y antes que anunciar el teléfono ya está sonando. Sí, ya me di cuenta que sonó, sí, estaba llamando. Pero me gustaría que le indiques, Adriana, a la gente, se ve que la persona, señor o señora que está llamando, ya debe saber quién sos y ya debe tener alguna pregunta para hacerte. Pero me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes qué es el Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay. El instituto es una institución particular, privada, de orden privado, que en realidad justamente nace con el objetivo de poder formar, promocionar y prevenir en todo lo que tiene que ver con los temas del ámbito de la criminología y la psicología forense en nuestro país. También tiene una base muy importante en una red de conocimientos que nosotros siempre promovimos desde el inicio. Nuestro instituto hace aproximadamente unos 6 años que ya está en funcionamiento, activo y real, en contacto con el público y con la población estudiantil y profesional nacional, y diríamos promueve una base también de red de conocimientos a nivel de Latinoamérica completa. Nosotros tenemos contactos en todas partes de Latinoamérica, México, Colombia, Venezuela. De hecho, yo soy embajadora por Colombia de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense para el Uruguay. También represento a la parte de perfilación en psicología criminal para el Uruguay a través del instituto. Y bueno, en base un poco a esta estructura que tenemos, trabajamos conjuntamente con otras instituciones y hacemos intercambio de conocimientos desde el exterior para nuestro país, y promovemos eventos, congresos, actividades académicas, formación a través de cursos de aproximación a las ciencias forenses, y de a poco estamos tratando de formar generaciones que de alguna manera diríamos se formen de manera seria a nivel científico y académico en estas líneas, ¿no?, que son tan delicadas, y que yo pensaba recién qué pertinente el nombre del espacio de ustedes, que es Caja Negra, justamente porque bueno, tiene mucho que ver también con estos ámbitos, del ámbito más específicamente forense y criminológico, en trabajar todo lo que tiene que ver con lo oculto y con lo que está detrás de lo que muchas veces vemos y aparenta, ¿no, verdad? Así que específicamente, en realidad, formamos desde esta estructura. Hemos tenido muy buenas convocatorias. Actualmente estamos abocados a un congreso que va a ser sobre victimología y psicología forense en nuestro país. Es una ciencia que se está trabajando mucho en el ámbito de lo forense y de lo criminológico, que trabaja específicamente el estudio y la investigación de la estructura de la víctima y del victimario, con objetivos preventivos, por supuesto. Y siempre buscamos traerle a la población diríamos innovación en lo que tiene que ver con estos ámbitos, que aporte no solamente desde lo que es el conocimiento en términos generales,
y científicos, sino también principalmente lo que tiene que ver con la prevención y la promoción de la prevención. Claro, exactamente. Adriana, después me lo respondes, pero queda pendiente la respuesta a la pregunta que te voy a hacer y así atendemos al oyente. ¿Existe o tiene algo que ver la actividad de ustedes con el CSI famoso que se ve en la televisión? Bueno, yo te escuchaba ahora al inicio. En realidad nosotros ahora en noviembre vamos a traer, no sé si un CSI específico, pero sí tiene muchas características. Él es un integrante de un equipo de CSI que trabaja en México, el doctor Alfredo Velasco, que es justamente el presidente de la Asociación de Perfiladores Criminales a nivel mundial. Pero charlamos de eso, Adriana, en instantes, ¿puede ser? Sí, dale. Sí, como vamos a la primera llamada a través del 2902-6053, Cazadores Nocturnos. Muy buenas noches, ¿quién habla? Eduardo. Bordoni, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, todo bien. Me alegro. Gracias por su llamado. Un saludo a la licenciada Fabio. Bueno, muchas gracias. Mire, yo quisiera hablar de un tema que es relativo a la violencia. Dígame. Si es posible. Sí, cómo no. Porque hay tanta violencia, por ejemplo, con algunos padres de los alumnos, con los profesores o los directores de la enseñanza. Muy buena pregunta. Inclusive hay un palo que viene ahora, esta semana, el martes creo, porque si es para robar, pero no es para robar, es por discrepancia de la forma que lo pudieran tratar bien o mal el profesor. Aparte el profesor o la directora, es como que fuera el segundo padre del alumno, que antes no pasaba hace muchos años eso, pero ahora es una cosa que está pasando muy reiteradamente, ¿vio? Sí. Esa sería mi pregunta. Perfecto. ¿Y qué tienen que hacer los profesores? Porque inclusive a los padres, yo no discrepo con la justicia tampoco, pero los procesan sin prisión, tenían que ir a un psicólogo, pienso yo, el padre, para rehabilitarse, para no volver a repetir, si lo repite, esa incidencia, ¿no? con el profesor o con el director de la enseñanza. Esa es la pregunta. Perfecto. Le agradezco y que pase muy bien a usted. Igualmente. Y gracias, Eduardo, por permitirme llamar. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, Bordoni. Interesante. Bueno, muy interesante. La primera llamada. Sí, muy buena. Sí, Eduardo, muy interesante. La verdad que es un tema que en realidad preocupa mucho, justamente... Claro, yo ampliaría, perdóname que te interrumpa, Adriana, yo ampliaría un poco... ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad que se ha vuelto tan violenta y que se han terminado el respeto por ejemplo, lo que es un educador, ¿sí? Y entrar y cachetear a una directora o una maestra, tomarlo a los golpes porque no le gusta el concepto que tienen del hijo o de la hija, digo... ¿Qué es lo que está pasando en el Uruguay? Yo creo que es un fenómeno social que vos ya lo debes estar analizando, ¿no? Sí, se trabaja mucho justamente, y es muy impertinente justamente la pregunta que traía Bordoni, se trabaja mucho a través de lo que es el bullying y el maltrato entre pares y también entre integrantes de las mismas instituciones educativas. Aparece mucho este fenómeno y por supuesto que sí, que es verdad, la violencia en nuestro país está siendo bastante cruda en los últimos años. Yo tengo cifras que capaz que como para empezar a hacer una introducción a responderle un poco al radio escucha me gustaría plantear. Está pasando que estamos detectando que diríamos los vínculos más cercanos a las personas que sufren violencia o que principalmente son víctimas, se trata de gente que los conoce directamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En los ámbitos de mayor cercanía es donde se dan las circunstancias de violencia más complicadas. Por ejemplo, en el caso de los temas relacionados a la violencia doméstica, hasta el año pasado se detectaron porcentajes de el 53% de la población que sufría violencia doméstica, en el caso de género femenino, que finalizaban desgraciadamente ultimadas estas mujeres de muerte, que el 53% de los victimarios eran integrantes de su núcleo familiar más directo. Estos son temas que son bastante complejos y, a ver, lo toco como para después volverlo a traer a esta pregunta que nos hacía Bordoni, ¿no, verdad? O sea, lo que estamos viendo, y quizás esa es también la sensación, diríamos, pero una sensación real que la sociedad experimenta,
no sé si es que haya más violencia. Lo que estamos viendo es que la violencia está más encrudecida, o sea, aparece de manera más cruda, de manera más directa y más, diríamos, cargada de sentimientos, valga la redundancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los ataques, muchas veces vinculados con el tema de la violencia, se dan mucho en los ámbitos de mayor cercanía. Por ejemplo, en el caso que traía Bordoni, lo que aparece es, diríamos, un atentado contra una maestra que en realidad, como justamente yo escuché a muchas personas plantear y decir, es la segunda, diríamos, aparece esto de la imagen de la segunda mamá, de los niños, o sea, ¿por qué atacar a una persona con esa simbología referencial y demás, no, verdad? Y en realidad, a ver, acá aparece justamente que en realidad es coherente a lo que está pasando. Lo que está pasando es que los uruguayos estamos muy violentos con las personas que más cercanas a nosotros tenemos. Y entonces es como que la violencia queda no cristalizada, sino que está cada vez siendo más evidente. Y quizás también aparece esta sensación de que por consiguiente son más circunstancias violentas de manera continuada en nuestra población. Por supuesto que las hay. Con respecto al caso concreto de la maestra con esta mamá, a mí, por ejemplo, me parece interesante poder tocar algunos puntos, como por ejemplo, qué es lo que está pasando con las imágenes que, diríamos, representan un límite en cuanto, por ejemplo, a lo institucional en este caso, ¿no, verdad? O sea, ¿qué pasa con esta imagen, entre comillas, de autoridad que representa a la maestra? ¿Qué pasa con esta mamá que no tiene un filtro y que llega al pasaje al acto de directamente golpearla y violentarla a esta maestra que está haciendo un trabajo tan noble por su hijo en una actividad tan necesaria y tan noble para educarlo? Y también aparece esta cosa de las imágenes de referencia y de autoridad como ídolos caídos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros y muchos sociólogos lo han trabajado y esto se trabaja muchísimo en el ámbito que nos aboca a nosotros relacionado con la violencia. Lo que plantean es que en realidad estamos viviendo una era donde hay una crisis impresionante de las figuras de referencia y que diríamos simbolizan un límite, una cierta autoridad. O sea, estamos, diríamos, sufriendo una era de caída de límites, ¿no, verdad? Donde en realidad es como esto de que, bueno, no queda claro qué es el valor de cada figura y hasta dónde puedo llegar yo, ¿no? O sea, aparece esto de paso al acto y ataco a la maestra, que no es poco significativo, porque la maestra simboliza de alguna manera un límite y una referencia con lo que esta sociedad le está educando al hijo de esa señora, ¿no, verdad? Y aparece, bueno, toda una simbología que se puede entender a través de esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, esto de la caída de los límites es bastante complicado. En México actualmente se trabaja mucho en las líneas de investigación, lo que tiene que ver con la psicología familiar, que a su vez, en el caso de mis colegas mexicanos, ellos siempre lo vinculan mucho con, bueno, ¿qué derivaciones puede tener esto en el ámbito criminológico de un país? Porque, digo, ellos allá tienen al día de hoy lo que se llaman las políticas criminales, donde en realidad lo que se trabaja es desde las políticas del Estado, poder tratar de entender cómo prevenir y promocionar determinadas acciones tempranas para evitar aumento de criminalidad y de actos complicados y que atenten contra la sociedad a futuro, ¿no, verdad? Entonces trabajan mucho esto de esta línea de bueno, ¿qué está pasando con los núcleos familiares? Y se trabaja en lo que son las líneas transgeneracionales. Nosotros acá en el Uruguay lo que estamos teniendo, que aparece muchísimo, yo he trabajado muchos años en el ámbito de la clínica de contexto, en ámbitos de deprivación sociocultural muy importantes, y lo vemos, se ve muchísimo cuando uno trabaja en contexto, es como esta falla, entre comillas, en lo que es el soporte de los padres, de alguna manera, de estos gurises, ¿no? De estos chiquilines que, a ver, aparece como esto de el papá no puede contener, entonces transgeneracionalmente, por lo general, si es que hay, y lo hay, aparece en escena un abuelo o una abuela. Los abuelos y las abuelas empiezan de alguna manera a sostener, a través de lo que es la imagen de lo normativo social,
algo que muchas veces los papás no pueden sostener en sus propios hijos, ¿no verdad? Esta mamá que va, que pasa el acto, que rompe con todos los límites, agrede a una maestra, ella por supuesto tendrá sus razones que las podrá explicar en función de lo que sintió en ese momento y demás, pero esta falta como de filtro y diríamos como de perder esto del principio de realidad y de la realidad social en la que ella se encuentra, ¿no verdad? Que está dentro de una institución, que ataca a alguien que en realidad está educando a su hijo y demás. Esto no es poco significativo, o sea, muchas veces lo que aparecen en estos casos, en el mejor de los casos, son estos abuelos en determinados núcleos familiares que pueden sostener, diríamos, desde el punto de vista educativo en estos niños lo que falta de la parte normativa, ¿no verdad? ¿Por qué los abuelos? Porque podríamos hacernos esa pregunta. En realidad, sí. ¿Por qué? ¿Por qué la línea, diríamos, la tercera generación, o mejor dicho, la primera generación empezando desde el principio, ¿no verdad? Estos abuelos, por lo general, responden a un modelo de país que en realidad, hoy por hoy, en muchos sentidos, para bien o para mal, no estamos teniendo, ha cambiado. Y estas escalas de valores, que los abuelos la mayoría de las veces manejan en su pasado histórico, muchas veces lo pueden compartir con estos nietos y pueden sostener muchas veces lo que los papás no pueden sostener, ¿no verdad? Que aparece muy decaído en los padres. Adriana, permíteme sí. que saquemos otra llamadita. No, sí, cómo no. Porque así hacemos más concreta. Lo que pasa es que son temas, no tan largos, como habrás visto, que vamos desplegando como un abanico muy, ¿no verdad? Sí, cómo no, adelante. Dale. Cazadores Nocturnos, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Héctor le habla. Héctor, ¿de qué barrio? De Suárez. De Suárez. Héctor, lo estamos escuchando con su pregunta o comentario, por favor. Bueno, varias preguntas, digo, pero obviamente que será una voz nomás para la señora. Digo, ¿cómo le va, Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Encantada. Gracias igualmente. Y yo digo que en esta sociedad se ha perdido muchos valores, ¿no? Digo, desde las raíces, desde la casa, digo, y hay mucho internet también, sí. Digo, ven muchas cosas en internet, y yo digo que el adolescente de hoy en día, digo, copia lo de las redes sociales y lo lleva a cabo, ¿no? Digo, y otro tema, que la sociedad está muy violenta con la droga también, ¿no? Uh-huh. Digo, lamentablemente, digo, la policía se ve desbordada por ese tema. Digo, uh-huh. Lamentablemente, digo, ya tenemos una generación de chiquilines perdidos, prácticamente, la mitad está perdida. Digo, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao. Sí, esto que trae Héctor es justamente bastante interesante también y tiene muchísimo que ver, ¿no verdad? O sea, empieza a aparecer como esto del desfase entre lo que se aprende o se mal aprende, entre comillas, en las redes sociales y se puede tratar de aplicar a nuestra realidad de alguna manera, ¿no? Que la mayoría de las veces puede desencajar o pueden ser, por ejemplo, ha pasado mucho, nosotros actualmente estamos trabajando mucho en la línea del grooming y del ciberacoso, que aparece muchísimo, que es justamente a través de las redes sociales, y se da mucho, bueno, justamente todo esto de adolescentes que, diríamos, aplican o forman grupos o equipos de trabajo dentro de Facebook o de otras redes, donde en realidad se educan entre ellos de cómo hacer determinadas actividades que muchas veces pueden ser delictivas también. También, por supuesto, hay, diríamos, del otro tipo de adolescentes que utilizan las redes de una manera muy positiva y muy buena, y esto también lo tenemos que destacar, ¿de acuerdo? Es cierto que capaz que a veces nos aparece la sensación de que, nos encontramos frente a generaciones perdidas. Yo no estoy totalmente, diríamos, a favor en un 100% de eso. Yo soy una convencida y creo en el ser humano y creo que podemos salir adelante. Somos un país muy chico, nosotros en realidad a través de la formación y de la educación temprana podemos salir adelante. Las claves están en el origen. Podemos trabajar mucho, por ejemplo, lo que tiene que ver con el vínculo de la madre y el niño tempranamente, y eso puede bajar muchísimo los índices de violencia posteriores. Nos encontramos, por ejemplo, que sujetos que después son ellos mismos victimarios en determinadas circunstancias, en el 75% de la población que se analiza con esas características han sufrido algún tipo de victimización cuando eran niños, tanto social como intrafamiliar.
han sido víctimas de violencia intrafamiliar, han visto determinadas cosas, han sido maltratados o abusados y posteriormente en el 75% lo pasan a repetir eso. Yo creo que ese porcentaje puede bajar, lo podemos bajar, pero tenemos que bajarlo a través de un proceso de educación y de prevención. Y para no caer en un espacio común, si vos me permitís, Eduardo, hay algo que es importante, que uno lo ve mucho cuando trabaja en contexto y demás. Nosotros podemos cambiar muchas cosas si nos empezamos a comprometer también en parte por el otro. Yo lo que creo que a nosotros nos pasa como sociedad últimamente, y esto por supuesto que ayuda negativamente a aumentar la violencia en nuestro país, sin lugar a dudas, estamos olvidados de la existencia del que tenemos al lado, de nuestro par. Aparece esta cosa... No sé, se ha vuelto muy egoísta la sociedad uruguaya. Pero totalmente, y aparte aparece esta cosa de la desempatía. Pero ese tipo de fenómenos, ¿por qué sucede eso, Adriana? Ese egoísmo social. Nosotros en realidad lo que, a ver, un poco en base a lo que traía el último Radio Escucha, me parece que también es interesante destacar eso. Hemos recibido mucha información de la afuera que promueve, diríamos, muchas veces características bastante individualistas, que en realidad son funcionales o operativas a otro tipo de sociedades y no a la nuestra. Nosotros somos muy pocos y no podemos muchas veces darnos el lujo de desplegar un individualismo que sea propicio de un país, de otro país que tenga miles y millones de más nivel de cantidad de población que la nuestra. En realidad... Entonces, para vos el tema pasa por la influencia de prototipos extranjeros o por un tema sociopolítico uruguayo. Y yo creo que hay de las dos cosas, y también hay un elemento que se suma que te diría que es casi, si lo habláramos en los términos criminológicos, criminogénico, que así se llama cuando es algo que es un indicador que tiene como movimiento en el espacio, en la historia de un proceso, que es también el elemento de la depresión, el elemento de los diríamos, malestares mentales de nuestra población. La persona cuando está deprimida no interactúa con el entorno, se vuelve muy rígida, se vuelve introvertida, le deja de importar el de afuera porque en realidad empieza, a necesitar la energía para poder sobrevivir ella misma. Yo creo que tenemos un indicador de depresión muy alto en nuestro país, que es impresionante, y que también ayuda a esta cuestión del individualismo más hostil, más duro, más poco flexible. Adriana, sí. Volvamos al tema de la investigación y de la prevención de los delitos, ¿sí? Y volvemos al tema del CSI. Eduardo, cuando tenga llamada me avisa, ¿no? Sí, Eduardo, te avisamos, sí. Bueno, repita el teléfono para que la audiencia sepa, Eduardo. Sí, Eduardo, se pueden comunicar al 2902-6053 y acá tenemos una llamadita. Dale, Cazadores Nocturnos, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Buenas José noches. Luis Parque Rodó. José Luis, bienvenido. ¿Su pregunta o comentario? Un comentario. Mire, yo sintonicé hace poquito, estaba la señora hablando, y un oyente, creo que el primero, hizo una pregunta. Ahora, voy a dar mi opinión, si me permiten. Sí. No sé, la señora, cuando la presentaron, yo no estaba escuchando. Pero voy a dar mi opinión respecto al hecho puntual de la agresión a docentes. Uh-huh. Yo creo que nosotros no tomamos conciencia todavía de la gravedad de este hecho, como cosa general, no es un caso particular, y entonces deberíamos situarnos en tal cosa. Ahora, encontrar las causas, todo lo demás, está bien, pero ¿qué hacer? Creo que no actuamos debidamente. Esto, ¿a qué se manda los padres? ¿A qué mandan a los hijos a una escuela? Mandan a que tengan una formación. Y si ellos mismos agreden al docente, están deformando a todos los alumnos de esa escuela y de todo el país. Entonces es toda una subversión de todo el orden social y es una agresión de la sociedad a sí misma, que nunca ocurrió en la historia del Uruguay, posiblemente esté ocurriendo ahora en otras partes del mundo, pero ni en la historia del mundo. Y yo no sé, me interesaría ver si algún historiador puede traerme un ejemplo de algún
tiempo pretérito en el cual haya ocurrido algo similar en una sociedad, por violenta que fuere, que se agreda a sí misma de esa manera. Entonces, yo lo que digo, que en estos casos no entiendo el procesamiento sin prisión, y el mismo chico cuyos padre o madre haya actuado de tal manera, el padre o la madre debe perder su patria potestad y debe ser entregado a familiares responsables, de lo contrario el INAU. Y eso es la misma sociedad que tiene que reaccionar. Gracias. Gracias a usted. Gracias, buenas noches. Adriana. Sí, en realidad, a ver, comparto... Lo que sí, Adriana, lo que sí te pido, está muy interesante, pero como el tiempo se nos va achicando, las respuestas hacerlas más concretitas como para que podamos charlar de un montón de cosas. No, comparto lo que plantea José Luis en parte con respecto al tema del procesamiento. Fue un procesamiento sin prisión porque seguramente esta mamá era primaria por una cuestión clara y concreta de nuestra jurisdicción y nuestra jurisprudencia, mejor dicho. Y en realidad, a ver, con más inflexibilidad, yo entiendo lo que él plantea, que es el planteamiento de muchísima gente. Pero cuando uno trabaja en esto que tiene que ver con, bueno, justamente lo criminológico, lo penal, el tema de las penas y los castigos, hay que tener también mucha flexibilidad frente al tema, que no quiere decir permisivismo, o sea, no quiere decir ser permisivo. Significa otra cosa, significa que en realidad es verdad, es necesario sancionar concretamente, pero de una manera equilibrada, para que no se transforme en otro problema mayor la sanción en sí misma también. Que creo que es un poco lo que hacen los jueces cuando dictan sentencias sobre situaciones así tan delicadas. No hay que olvidarse que las sentencias son, cuando se dictan por parte jurídica, son también, diríamos, una vidriera, en el buen sentido de la palabra, para la sociedad entera. O sea, la sociedad entera está viendo qué ejemplo, entre comillas, desde lo legal, aparece como respuesta frente a ese acto que comete ese ciudadano. Entiendo, por supuesto, los planteamientos de José Luis, pero también creo que hay que tener un poco de confianza con la mejor parte de nosotros mismos en que lo flexible también puede traer buenos resultados. O sea, bien implementado. ¿Qué quiere decir esto? Una pena bien puesta de una manera coherente y equilibrada puede ser mucho más efectiva que a veces rigidizar las penas. Si nosotros rigidizamos las penas, vamos a obtener actos y conductas, de parte muchas veces de la persona que ataca, que van a ser mucho peores posteriormente y de manera más incrementada en violencia y en agresividad. Creo que por ahí sería esta pregunta, Eduardo. Muy bien, perfecto. Tenemos otra llamada, 2902-6053, Cazadores Nocturnos. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Hola. Buenas noches, ¿su nombre? Jenny de la Unión. Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Pregunta o comentario, Jenny? Es un comentario y una pregunta. Buenas noches a la doctora, primero que nada. Hola, Jenny, ¿qué tal? Encantada. Igualmente, le agradezco que me atienda y felicito su tarea, su labor, y la preocupación por mejorar la calidad de los uruguayos, de la calidad de vida de los uruguayos. Muchas gracias, muy amable. Le agradezco mucho que se interese por todo esto. Tema que nos preocupa todo, la inseguridad y la violencia, ¿verdad? Entonces uno puede ver que las estadísticas, al menos en Uruguay, uno ve a diario por los medios de prensa muertes y más muertes. Generalmente lo que me llama la atención es que son de un promedio de 50, 55 años hacia abajo. Son los menos de 60 hacia arriba, ¿verdad? Las muertes por violencia, o por ajuste de cuenta, como se le llama ahora. Por otro lado, uno puede observar la forma de vida de un adulto mayor y la forma de vida de una persona de 55 años hacia abajo es totalmente distinta. La forma en que viven, en que se alimentan, en que se manejan ante la sociedad, son totalmente distintas. Por otro lado, me llama poderosamente la atención que la sociedad toda preocupada, ¿verdad? La política no ha logrado que se bajen los índices de criminalidad
y de violencia. La educación se preocupa al máximo. Por medio de la educación tampoco se logra que se bajen los índices de violencia. La política no ha podido, el Ministerio del Interior tampoco ha podido, la justicia no ha podido, aún tratando de reformar las penas. Entonces uno se pone a pensar que si hay cosas que la educación no ha podido, que la sociología, la psicología no ha podido, hay algo que está escapando, ¿verdad? Y que puede ser que la ciencia aún no esté dando con eso. Y sí, Internet también es parte culpable de esta violencia, porque es un órgano transmisor que educa en cuanto a la violencia. Y bueno, la alimentación es importante. Una persona de la tercera edad no se alimenta como una joven, entonces uno se pone a pensar que puede haber algo que esté envenenando las mentes de las personas, que esté alterando y atacando la psiquis de las personas, ya sea por medio de Internet o por algún alimento o por el aire, algo que está envenenando las mentes de las personas y algo que la ciencia se le está escapando, que la política y la educación no ha podido. Muchas gracias, muy buenas noches. No, por favor. Gracias, Jenny, buenas noches. Bueno, es interesante lo que justamente Jenny trae. Se está trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con las ciencias que aportan a lo que es la criminología y el ámbito forense, como por ejemplo la neuropsicología. Lo que ella está trayendo es un poco como un planteamiento un poco tímido, justamente por eso me lo plantea, ¿no? Y me lo pregunta sobre, bueno, qué es lo que está pasando que va más allá, capaz que en el ámbito científico, que puede estar explicando esto de las violencias. El elemento neuropsicológico es un elemento clave. Actualmente una de las corrientes más innovadoras que hay en España es la criminología neuropsicológica, que es una criminología supra especializada que está trabajando con lo que ella justamente se está refiriendo, con esto que va más allá de lo que vendría a ser lo sociocultural o lo socioambiental y que ya empieza a calar en lo neuropsicológico del sujeto, ¿no? O sea, tanto sea desde lo que es la alimentación como desde lo que es lo que el sujeto químicamente recibe cuando, por ejemplo, es o no amamantado por su madre cuando nace. Acá hay un elemento que se ha descubierto y que muchos seguramente lo van a conocer, que es el surgimiento de la serotonina, por ejemplo. La serotonina y el cortisol, que son dos sustancias químicas fundamentales para nuestro cerebro. Se han hecho estudios y en el caso justamente de sujetos ultraviolentos lo que se ha detectado en esos cerebros a nivel neuropsicológico son altos niveles de cortisol presentes en ese cerebro. Es lo que se llaman los cerebros violentos. Esto no es para etiquetarnos solamente en la ciencia médica en este tema y para encajonarnos solamente en eso, sino para tratar de ver, bueno, qué mirada holística también se le puede dar a la circunstancia cuando hablamos, por ejemplo, de un acto violento, ¿no, verdad? Los niveles altos de cortisol en los cerebros de las personas generan un estrés y una cronificación del estrés que la mayoría de las veces puede llegar a que este sujeto, cuando uno lo entrevista, te dice, que es muy común escuchar, perdí la cabeza y apreté el gatillo y lo maté, ¿no? O sea, hay una realidad neuropsicológica y química que está respondiendo a eso. Y también hay estructuraciones que tienen que ver con cómo este cerebro, desde el punto de vista neuropsicológico, nace y se forma. El famoso cortisol, que es una sustancia venenosa para nuestra cabeza, que nuestro propio organismo genera, ¿saben cuándo la genera? La genera cuando el sujeto se siente no amado. Es una de las causas claves para que nuestro organismo y nuestra, diríamos, ecología neurovegetativa de nuestro interior, genere el cortisol como sustancia venenosa a nivel cerebral. Ese cortisol, en la mayoría de los casos, y está comprobado científicamente, se está trabajando ahora mucho esto en Europa, conduce, en la mayoría de los casos, a conductas agresivas, pero más que agresivas, violentas. Conductas de violencias muchas veces inexplicables, según la cantidad de sustancia que haya o no presente en este cerebro. Cuando el niño es amamantado por la madre, y por eso yo hablaba hace un rato atrás contigo, Eduardo, de la importancia de trabajar, diríamos, en la prevención desde el inicio, desde la crianza de ese niño, cuando el niño es amamantado por esa mamá, está recibiendo sustancias y está generando al mismo tiempo sustancias
a nivel cerebral que van a contraer, diríamos, van a disminuir, mejor dicho, las causas que puede generar el cortisol a largo plazo en su cerebro. Y eso solamente lo genera en el acto del amamantamiento y el enlace que se genera, diríamos, de vínculo temprano y amoroso con su madre. ¿Qué pasa cuando empezamos a analizar estas poblaciones, tanto de adolescentes, pero también de adultos, que cometen delitos con expresiones de violencia extrema, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando analizamos sus pasados? Nos encontramos con historias donde esos sujetos estuvieron sumamente desapegados con la figura materna, donde no hubo una figura de contención, por consiguiente quizás ni siquiera existieron abuelos, donde en realidad aparece esta cosa, diríamos, del desprendimiento afectivo, que el sujeto lo necesita tanto como poder respirar. Nosotros los seres humanos lo que queremos es ser amados y queridos, y eso está en la base de todos nosotros. También está en la base de los criminales más terribles. Cuando uno estudia sus entrevistas, yo he tenido contacto con Rodolfo Palacios, que es un periodista de investigación criminal que ha hecho entrevistas a asesinos seriales argentinos, y todos ellos argumentan que, diríamos, su humanidad aparece en este acto de amor y de afecto, por supuesto principalmente con la primer figura, que es la materna, y después en sus historias de vida, donde en realidad quizás ese sujeto tan monstruoso puede transformarse en alguien tan pacífico de a momentos, simplemente a través de, diríamos, la vivencia del amor o del sentimiento del amor. Pero Adriana, en la Segunda Guerra Mundial, los oficiales y soldados del ejército alemán, la fuerza de seguridad, la SS, la Gestapo, pues los veías en sus casas después de venir de torturar gente, o mismo no tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial, lo podés ver en lo que ha pasado recientemente, por ejemplo en la Argentina, en la época de la última dictadura militar. Los torturadores, bueno, después se iban a sus casas y eran buenos padres de familia y demás, buenos padres de familia entre comillas, ¿no? Pero dentro de su entorno, dentro de su familia, se portaban de una forma, y cuando les tocaba ir a torturar o matar gente, lo hacían sin ninguna piedad, sin ninguna reflexión antes de hacerlo, ¿no? Entonces creo que no es una cosa que se esté consolidando hoy, y no sé cómo lo ves. No, sino que es justamente, exacto, algo que es más como arquetípico del ser humano. Yo ahora, cuando tú me estabas planteando esto, estaba pensando, por ejemplo, en una gran politóloga y aparte investigadora reconocidísima, que es Hannah Arendt, que trabaja en una obra de ella lo que se llama el concepto de la banalidad del mal. O sea, ¿qué pasa cuando el sujeto sublima o de alguna manera transforma en otra cosa, como vos recién lo nombrás a través de este ejemplo, lo que cometió o lo que hizo, que pudo haber sido terrible? El tema es que, y volviendo acá al planteamiento que traía Jenny, que era muy interesante, ¿qué pasa a nivel neuropsicológico de ese cerebro? Porque en realidad ese cerebro ya tuvo la vivencia terrorífica, en la que pudo ser víctima o victimario. Y es verdad, puede volver a su casa y ser el mejor padre de familia. Pero hay una banalización del mal, hay un considerar que eso en realidad no pasó, aunque en realidad se vivió, que genera sus consecuencias en ese sujeto, y que seguramente va a hacer que ese sujeto después o naturalice el acto delictivo o de crimen de lesa humanidad que cometa, de tortura o lo que sea, o homicidio, y diríamos, tiene dos caminos: o aparece y se da contra, diríamos, el inicio de una reacción traumática, o el otro camino posible es que lo naturalice, que siga viviendo en esa línea y que se especialice en cometer, diríamos, esas torturas o, diríamos, victimizar a otra persona, ¿no, verdad? Pero, digo, la mente, digo, sigue estando afectada, diríamos, por más que la persona banalice el acto criminal o no lo haga. No sé si se entiende el planteamiento. Se entiende. Permíteme que recibamos otra llamada, 2902-6053, Cazadores Nocturnos. Muy buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Eduardo. Pancho, ¿cómo te va?
Pancho Francisco, ¿no? Sí, buenas noches, licenciada, buenas noches, equipo, y buenas noches, audiencia, porque hay mucha. El tema es muy interesante. Comentario, Francisco. Mira, es expresar lo que siento. Yo creo que en este Uruguay, que somos un país chico, con este tema que es el tronco de toda la conversación del día de hoy, en materia de la violencia en los liceos, empezó en el Liceo Bauzá con Graciela Bianchi, antes y después. Yo creo que ahí arrancó todo, me parece a mí, todo este tipo de agresividad y abuso de agresividad, porque ya es un poco de abuso. Lo que quiero plantear es una cosa. La licenciada decía de que se genera en el cerebro una sustancia, ¿me puede corregir por favor? Sí, está bien, el cortisol. El cortisol, ahí está. Con respecto al cortisol y con respecto a la marihuana, ¿en qué medida puede llegar a agravar la situación? Porque cuando legalicen la marihuana, no van a poder controlar las edades de lo que consuman. Ya no la pueden controlar porque hoy en día uno anda en la calle y ve niños fumando marihuana. Pero con respecto al tema tronco, yo creo que la agresividad también, por lo que trato de informarme, creo que el tema de erupciones solares a nivel mundial en el planeta puede incidir, sí, pero hay países que siguen funcionando bien. ¿Cómo es el sistema entonces? ¿Y por qué nosotros, que somos un puñadito de lástima con respecto a otros países que funcionan bien, porque funcionamos mal? Yo creo que la directora del Bauzá, Graciela Bianchi, ella mantuvo su postura por convicción genuina, en el sentido de que ella es la directora y no podían pasar unos alumnitos por arriba de ella. El dedo es el dedo y el cerebro del cuerpo humano es el cerebro del cuerpo humano. En un liceo pasa exactamente lo mismo. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Sí, en realidad aclarar también una cosa, ¿no? En base a lo que traía Francisco, la pregunta que traía Francisco. La violencia es un fenómeno multicausal, o sea, nosotros en realidad en este encuentro contigo, Eduardo, estamos hablando de varios factores que, diríamos, la constituyen. Hay múltiples ópticas de las cuales se puede ver, diríamos, ¿no, verdad? Acá él tocó varios puntos, tocó el punto, bueno, de la marihuana, del consumo. Ahí habría que ver, porque a no todas las personas les genera lo mismo, diríamos como reacciones, y no necesariamente quizás podría habilitar a conductas más violentas, ¿de acuerdo? No en todos los casos, eso habría que verlo, es según cada caso específico. Yo trabajé muchos años en clínica, inclusive estuve trabajando en el Hospital Vilar de Bo muchos años, donde se veía mucho paciente que llegaba y que la mayoría de las veces pasaba que se descompensaban consumiendo marihuana, pero era por un tema estructural psicológico de cada uno de ellos, ¿no, verdad? No quiere decir que en todas las mentes la sustancia del consumo genere la misma respuesta a través de la conducta. Eso habría que verlo por cada caso específico. Y con respecto a lo que él trae, qué es lo que nos pasa a nosotros para, frente a esta conflictiva, frente a lo que es, diríamos, el orden, entre comillas, y el poder convivir mejor y sin tanta violencia, nosotros tenemos aspectos como muy idiosincrásicos nuestros propios, que cuando uno empieza a tomar contacto con el exterior los empieza a ver por contrastación y por comparación, ¿no? Somos una sociedad que en realidad a veces hay como en la cultura general esta cosa de que el orden es necesariamente sinónimo de absolutismo o de maltrato y de una rigidización que en realidad no es así. En realidad nosotros necesitamos un orden para vivir y como yo muchas veces le digo a los padres, el poner un límite es un acto de amor, es necesario. Cuando en realidad uno está criando un hijo y no le puede poner límites, lo mismo pasa en las instituciones educativas, nosotros en realidad no les estamos haciendo la vida mejor, los estamos transformando en sujetos que después a la larga socialmente no van a poder tener inserción, diríamos, normal o operativa en la sociedad en la que nos encontramos. Necesitamos, diríamos, encauzarlos. Es necesario, es un acto de amor el poner límites a jóvenes, a niños y adolescentes.
No es que uno le hace sufrir al hijo poniéndole un límite y por eso uno es mal padre o mala madre, todo lo contrario. El tema es que muchas veces aparece esta idea de la parte de los adultos y aparece esta no contención. Entonces el niño o el adolescente ya es como que pierde la referencia de dónde está el límite de lo bueno, entre comillas, y de lo malo. Y queda como perdido en un limbo donde en realidad es como que cualquier cosa, diríamos, puede conformarlo o llenarlo como sujeto social. Perfecto. ¿Sí? Sí, entendido. Permíteme que atendemos otra llamada. ¿Cómo no? 292-6053, Cazadores Nocturnos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Mario te habla. ¿Quién? Mario. Mario, ¿de qué barrio, Mario? ¿Qué tal? Mira, estoy en el trabajo acá en Punta Carreta. En Punta Carreta. Bueno, te escuchamos, dale. Era muy interesante el tema. Gracias, Mario. Sí, la verdad, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Es muy interesante el tema. Yo pienso que la palabra es una. Y obviamente no voy a descubrir nada. Amor. Amor. Se ha sustituido el hombre y el hombre por el hombre y la máquina. La gente cada vez se habla menos y eso, sin que el ser humano se dé cuenta, genera violencia. El hecho de que la gente no se hable, de que se auto excluya de poder estar con los demás sin saberlo, genera una violencia. Una violencia que ni nos damos cuenta. Porque ya no está en hablar uno con otro. Violencia silenciosa. Exacto. Exacto. Claro. Entonces, está todo bien con los adelantos, está todo bárbaro, pero me parece que en ese sentido hemos dado un paso atrás y muchas personas que son violentas, pienso que además del tema de familiar y de lo que han vivido y de lo que se está viviendo, pienso que hay mucho de que el ser humano ha perdido el contacto con el ser humano mismo. Eso para mí es fundamental. Y otro tema es el tema de, que pienso eso que siempre ha existido, el tema del engaño, sobre todo el engaño de todo punto de vista, pero sobre todo también entre los adultos en la pareja. Pienso que eso es importante, el tema de eso tan lindo que es una relación. La falta de honestidad afectiva. Sin duda. Que es general en realidad, no solamente sea en el ámbito de las parejas, ¿no? Sí, es que es general. Es con los demás. Exactamente. Para mí eso es fundamental. Eso tan lindo, tan hermoso que dicen en una pareja. Eso como que ella ahora como que se quiere ver la posición económica, a ver si puedo sacar rédito de esto, a ver cómo puedo engañar. Es complicado. Muchas gracias. No, gracias a ti. Chao, buenas noches, gracias. Bueno, sí, justamente, ¿no? El tema del amor y de los sentimientos aparece nuevamente y es como clave, es clave. Nosotros en nuestro país tenemos también un problema muy importante que hay que nombrarlo, que es el tema de la soledad. Somos una sociedad que estamos sufriendo unos índices de soledad impresionantes. El tema de el no comprendernos entre nosotros mismos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo siempre, muchas veces inclusive se lo planteo a mis propios pacientes, ¿no? O sea, no siempre, porque aparece el mito de que la persona depresiva o que está triste, es una persona que en realidad está quieta e introvertida únicamente para adentro y no le pasa nada con el entorno. Muchas veces ese tipo de personas que está pasando por esos procesos se torna justamente agresiva y se torna antisocial, o sea, se torna una persona que no quiere tomar contacto con pares, con otros. Entonces ahí empiezan todas estas cuestiones relacionadas con la soledad, ¿no? O sea, empezamos a quedarnos solos. Nuestro país es un país que, si lo estudiamos a nivel demográfico, tiene una natalidad bajísima. Nosotros estamos en realidad mucho más bajos
que Japón, que tiene controles de natalidad, no sé si ustedes conocen, hay toda una cuestión demográfica en Japón, donde se controlan muchísimo los nacimientos por pareja. Nosotros estamos por debajo de esos índices. Tuvimos un crecimiento muy grande, demográfico en el Uruguay del 900, que en realidad fue acelerado para el número de población que teníamos, no era esperable un crecimiento tan grande demográficamente, y actualmente lo que pasa es lo invertido. O sea, está pasando que no crecemos nada demográficamente. Por consiguiente, ¿qué quiere decir esto? No nos reproducimos. O sea, hay ahí una falla clara que está mostrándose a través de esta baja demográfica de lo que tiene que ver con el empobrecimiento de los vínculos afectivos, ¿no, verdad? O sea, que aparece en uno de sus aspectos expresivos a través de esto de los números a nivel demográfico, por ejemplo. O sea, no crecemos como población, no crecemos como sociedad. Y cuando crece nuestro país, le voy a dar un dato que es interesante, que les va a interesar a todos. En realidad, actualmente los últimos números que hay es que cuando crece el Uruguay, crecen los barrios más deprivados primero. ¿Qué quiere decir esto? Que las poblaciones más damnificadas socialmente, las que sufren lo que los sociólogos entienden como violencia social, que es la pobreza extrema, la deprivación total, ¿no? Que no tienen elementos como para salir a flote en una cantidad de sentidos de su vida cotidiana, es la población que crece primero y después se entiende y se mide, y entonces ahí aparece el crecimiento de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros crecemos como país cuando crece muchas veces primero la población más damnificada. Más allá, y esto, Eduardo, quiero aclararlo también, esto trasciende el elemento político. Por supuesto que está implicado con lo político y lo social, pero quiero decir, no va unido a una línea ideológica esto. Esto tiene que ver con un tema de humanidad, que me parece, y desde las ciencias que yo estudio, es un elemento clave, o sea, que también da respuestas a la violencia. O sea, nosotros tenemos que empezarnos a hacer más cargo de qué es lo que nos está pasando para estar, diríamos, generando como sociedad los números que estamos generando, que son indicadores complejos, ¿no, verdad? Adriana, tenemos otra llamada, pero bueno, me gustaría entrar en el tema del CSI y también, antes de terminar con esto, que nos cuente, que yo leí algo publicado por vos, en lo cual hace referencia a el comportamiento en la gente joven y la violencia con relación del ser humano hacia los animales. ¿Qué es lo que pasa con una persona joven cuando es violenta con los animales? ¿Cómo se perfila para cuando es mayor? Eso también me gustaría que lo toques ese tema. Pero permíteme que atendamos esta llamada. Cazadores Nocturnos, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Hola. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Sí. Luis de la Teja, ¿cómo estás? Hola, Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo para la doctora. Bueno, muchas gracias. Estamos escuchando y aprendiendo cómo se debe. Es mutuo, es una interacción. Sobre lo último que te estaba diciendo, salió un artículo en un diario hace poquito tiempo. Se hizo un estudio, creo que, corríjame si me equivoco, la Facultad de Ciencias Sociales o algo así. Sí, puede ser. Ahí está. Que, por ejemplo, y nombraba los barrios donde la gente, algunas personas, venían a comprar una mujer, una niña, en lo posible virgen, y le daban, le darían plata para comprarse un ranchito, o no sé si lo leyó. No lo leí. Salió en el diario El País. Pero he tenido... Bueno, y entonces ahí, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, las encuestas, porque las encuestas son todas preciosas, pero por ejemplo cuando hablamos de nivel de repetición, ¿no es cierto? Y tenemos, no sé el promedio, pero supongamos 50%, pero acá en la franja de Gaza no es del 50%. Por ejemplo, hay barrios socioeconómicos en mejor situación que tienen un 5, un 6, y otros que tienen un 80. Entonces, si nos ponemos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que crece en el Uruguay? La marginalidad, el no poder desarrollarse como ser humano, el abandono,
los hogares monoparentales solamente, donde la mujer es la víctima, ¿no es cierto? O cómplice también en muchos casos, y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, ¿no es cierto?, para solucionar ese tema? No pasa ni por el problema político, menos que menos, pasa por no sé, la sociedad de acuerdo y darle dignidad a la gente como primera cosa, ¿no? Bueno, y la dignidad, pienso yo humildemente, que es con los ejemplos, y pienso que, por ejemplo, con el trabajo. Entonces, cuando sale un pibe de estos barrios y quiere trabajar, no encuentra trabajo. Es verdad. Y mañana tú vas a llamar por teléfono un taxi, y va a venir un dron de 4 ruedas, sin tripulación, que te va a llevar a donde vos quieras. ¿Pero por qué? Porque un tipo se le ocurrió inventarlo, porque se va a hacer millonario, y al dueño de la flota de taxímetro le importa un poco el que trabaja. Entonces no estamos matando, el ser humano se está extinguiendo a sí mismo. Yo te hablo de una zona donde te puedo hablar tranquilamente de más de 30, 40 mil puestos de trabajo. Y no te lo voy a detallar porque no es lo demasiado. tengo muy claro porque, mira, trabajé unos 4 años aproximadamente en Contexto, y los últimos años estuve en Casaballe, que lo quiero muchísimo, y trabajé muy bien con todos los vecinos de la zona, y este año voy a volver, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque para mí es un gusto poder trabajar con ellos, y sé de lo que estás hablando. Ahora, el tema es, esto no es que uno tenga una camiseta colorada, el otro tenga una blanca, el otro tenga otra cuadrito. No, esto son políticas de Estado, donde se tienen que reunir la gente sensible, no pesa que sean técnicos, gente que puedan brindar amor de todos los partidos políticos, porque son los que mueven la plata. Y promover la sensibilidad también. Pero exactamente, entonces los diagnósticos, ¿viste? Estamos llenos de diagnósticos. Vos fíjate, ¿sabés los años que hace que yo estoy escuchando los diagnósticos? Sí, claro. Y cada vez veo más cantes. Pero el problema es que los diagnósticos sin alguien que, como decís tú, se sensibilice frente a la situación y ponga las manos y meta las manos adentro del barro, no importa, no es importante, no aporta socialmente. Y ahí está justamente el tema. Que en realidad se necesita gente... Se necesita gente con vocación. Se necesita gente con vocación y promover justamente... Tampoco, perdona... por favor. Pero tampoco, por ejemplo, hacer un negocio de eso, ¿verdad? Exacto. Yo fundo una ONG, me presento, los niñitos de valido, de no sé qué... Lo que pasa es que el contexto... Me la llevo toda yo, le pago... Sí. Pero mira que en Contexto, mira, José Luis, que es muy difícil trabajar sin vocación. Cuando uno se sostiene trabajando muchos años en Contexto es porque realmente ama lo que hace, le gusta y realmente quiere hacer algo con la gente, que vos utilizaste la palabra, quiere dignificarla. Y cuando uno quiere dignificar a otro es justamente porque al otro le importa, de alguna manera, le importa como un par, le importa para verlo bien. Y eso, volvemos a lo que hablábamos hace un ratito, al tema del amor, volvemos al tema de los sentimientos. A veces quizás haya gente que diga, ¿cómo estos temas pueden tener tanta vinculación directa con algo tan contrapuesto a lo que es el crimen y la violencia, que es el amor? Y sí, tienen una vinculación directa, porque en realidad lo que nosotros hoy por hoy estamos recibiendo es como el polo opuesto a lo que no se da, que la mayoría de las veces es justamente el afecto, la sensibilidad, la consideración por el otro, el decir, me pongo en los zapatos del que tengo al lado, a mí me importa entender qué es lo que le está pasando, ¿sí? O sea, y dignificarlo. Esta palabra, este concepto más que palabra, es clave. Es clave porque en realidad a nosotros también nos hace mucho mejor. Y esto no pasa por un tema de filosofías ni de cosas que uno diga, bueno, nos paramos todos en un lugar común y demás. Por eso yo señalaba, es cierto, una cosa no excluye a la otra, pero no es un tema único y exclusivo de lo político esto. Esto es un tema que va mucho más allá. Cuando yo justamente muchas veces formamos en esto que hacemos nosotros, que tiene que ver con lo forense, y yo siempre les pregunto a mis estudiantes, ¿por qué eligen en realidad formarse en estos temas? Porque es muy importante el elemento humano de la persona que está trabajando en esto.
porque si no aparecen justamente, diríamos, los desequilibrios y los excesos, ¿no? El exceso de justicia, de decir, bueno, castigo todo, el exceso diríamos, de pasarnos para un lado mucho más hostil y más rígido, y en realidad todo lo que tiene que ver con las ciencias estas, tiene que buscar ayudar y prevenir una mejor calidad de vida de las personas. Porque en realidad es eso lo que tenemos que buscar. A través de atravesar este camino oscuro, como me decían las otras veces un colega, ¿no? Que es atravesar, bueno, estos caminos que tienen que ver con el crimen, con la violencia. Pero bueno, a ver, volvamos todos a una base común. ¿Qué es lo que todos compartimos? Todos compartimos el afecto y el amor. Eso nos hace a todos como seres humanos, como personas. Nos dignifica, como tú decías. Y bueno, a ver, es una base interesante. A nivel científico se ha comprobado que tiene alteraciones en los cerebros químicamente y que tiene que ver con las conductas violentas. A nivel sociocultural modifica conductas violentas. En Colombia, por ejemplo, se han hecho diríamos, campañas muy importantes que tienen que ver con los valores y la sensibilidad de la gente, y se han modificado porcentajes de violencia social. Esto ha sucedido, ustedes lo pueden ver, también búsquenlo. Nos vamos a tener que ir despidiendo, pero me gustaría que hables un segundito sobre el tema de qué es lo que pasa. Tiene que ver con el crimen, con la violencia, pero bueno, a ver, volvamos todos a una base común. ¿Qué es lo que todos compartimos? Todos compartimos el afecto y el amor. Eso nos hace a todos como seres humanos, como personas. Nos dignifica, como tú decías. Y bueno, a ver, es una base interesante. A nivel científico se ha comprobado que tiene alteraciones en los cerebros químicamente y que tiene que ver con las conductas violentas. A nivel sociocultural modifica conductas violentas. En Colombia, por ejemplo, se han hecho diríamos, campañas muy importantes que tienen que ver con los valores y la sensibilidad de la gente, y se han modificado porcentajes de violencia social. Esto ha sucedido, ustedes lo pueden ver, si quieren, búsquenlo. Nos vamos a tener que ir despidiendo, pero me gustaría que hables un segundito sobre el tema de qué es lo que pasa cuando un chico es violento con los animales, cuando ejerce una violencia. ¿Qué es lo que pasa cuando es adulto? Lo que se ha empezado a investigar es que aproximadamente casi en un 74% de las poblaciones carcelarias que se han analizado, en esos casos, en el 74%, hay la mayoría de esos casos han tenido vivencias de maltrato y de abuso con los animales de manera ultra violenta, ¿no? Flagelaciones, torturas, por supuesto abusos de todo tipo, violaciones, demás. En estos casos, justamente, frente a esto, lo que se llaman las criminologías ambientalistas, que aprovecho para agradecerle a Eric López, que es un referente nuestro acá en Criminología en México, que ellos trabajan mucho en este aspecto. La criminología ambientalista justamente investiga todo esto y en realidad trata de, detectando estos elementos tempranos, poder evitar a largo plazo que este sujeto se transforme en un sujeto que, de pasar a torturar a un animal, pueda hacerlo con un ser humano, o de pasar a matar a un animal, pueda después pasar a hacerlo con otra persona, ¿no, verdad? Y se analiza mucho esto de la violencia cristalizada, ¿no? O sea, cómo de alguna manera la violencia como acto es un acto general. En realidad nosotros somos violentos. Podemos ser violentos frente a una persona, frente a una planta o frente a un animal. En realidad no varía, la víctima no hace la variación, sino que el acto en realidad y el quantum de violencia es el mismo. Y esto, como tú me preguntabas, justamente responde mucho a, ¿qué podemos estudiar en esta gente joven o en estos niños cuando empezamos a observar indicadores de una violencia o de un maltrato que no es nada sano frente a animales y frente a plantas, ¿verdad? En la clínica se ve mucho. Por lo general, cuando se dan casos de niños, son niños que tienen índices de impulsividad muy grandes. Las maestras pueden contestarnos millones de circunstancias y anécdotas al respecto, porque lo deben ver todo el tiempo.
se observa mucho a niños que abren animales vivos, que hacen ese tipo de prácticas, y bueno, esto por lo general yo la mayoría de las veces lo que recomiendo es que se consulte un técnico, ¿no? Porque está hablando de alguien que de alguna manera, diríamos como que le está, o sea, ya está aplicando conductas de violencias extremas sobre seres indefensos, que bueno, en el caso de los animales no tienen voz, y los estudios justamente lo que marcan es que bueno, que en realidad, o sea, se empiezan a perfilar ya como un sujeto que es más victimario que víctima, ¿no? O sea, empieza a elegir a alguien que no se queje para poder torturarlo y sentir placer de lo que tortura. Desgraciadamente acá en nuestro país nosotros estamos unidos a protectoras de animales también en lo que es la violencia animal, y bueno, se está viendo mucho últimamente, o sea, preocupa. Yo recibo imágenes de las cosas que se cometen y es terrorífico cómo se eligen animales para decapitarlos, para flagelarlos, para cortarle las piernas, o sea, cosas realmente espeluznantes que bueno, que están siendo un indicador social que hay que también analizar. Hay que ver por qué estos sujetos hacen estas cosas, qué es lo que está necesitando canalizar, o si es que lo canalizan sobre los animales para no llegar a cometerlo en una persona, pero cuáles son también los índices de peligrosidad en estos sujetos, o sea, a futuro estos sujetos en qué se pueden convertir, ¿no, verdad? Sí, en pequeños monstruos. Exacto, porque en realidad ya empezamos a tener ahí ya un perfil que, bueno, que tiene que ser investigado porque, digo, por técnicos o por especialistas, porque, bueno, o sea, a futuro es complejo. Se está trabajando también mucho la línea de poder empezar a promover talleres de sensibilización en el cuidado de animales, y esto no es menor, es muy importante. En otras partes del mundo se hace y quizás acá podría funcionar interesante. Pues bueno, genera todo esto de la concientización por otro ser vivo que sufre y que siente igual que yo, ¿no? Y también genera esta cosa de una conciencia por el otro, ¿no? Y por lo que puede ser a largo plazo la ciudadanía. Adriana, se nos terminó el tiempo. Yo te agradezco muchísimo y espero volver a tenerte en el programa. La gente está queriendo charlar muchísimo con vos. Bueno, espero volver a tenerte. Y, yo te invito al congreso nuestro, que justamente te quería hacer la invitación. Sí. ¿Te invito? Sí, dale. Bueno, te invito al congreso nuestro, que es la próxima actividad, que es el 15 y el 16 de agosto, que va a ser sobre victimología. En realidad van a haber panelistas de todas partes del mundo. Vamos a tener también una mesa sobre maltrato animal. Y bueno, y contarte también que ahora estoy preparando, que ya es un proyecto de hace años, que lo estoy armando, una publicación que va a salir seguramente entre febrero y marzo del año que viene, sobre justamente historias sobre homicidas seriales, y va a ser justamente lo que tiene innovador, es que es la mirada desde el victimario. O sea, en realidad yo me meto con la historia de vida de estos hombres, de varios casos, tanto nacionales como internacionales, y hago un análisis desde lo psicológico, y bueno, qué le pasó a estos hombres con el amor, qué le pasó a estos hombres con el vínculo, con sus figuras parentales, y analizo los fenómenos de la violencia desde ahí. Así que bueno, comentarte, invitarte a estos dos actividades, estos dos proyectos nuevos, y agradecerle muchísimo a toda tu radio escucha y tu audiencia, que es genial, es grandísima, variada. Agradecerte a ti la invitación, la verdad que fue un placer poder estar compartiendo con ustedes este espacio, y bueno, transmitirles que en realidad es muy importante poder tener este espacio para poder compartir con todos ustedes, porque creo que lo más importante es dejar el mensaje de que bueno, que siempre hay, a pesar de todo lo que uno ve y observa en la sociedad que se deteriora, siempre hay un rayo de luz, una iluminación, y siempre habemos personas que nos preocupamos por los demás, que queremos que bueno, que nuestra población salga adelante, y que la humanidad también, ¿por qué no?, salga adelante, y seguimos creyendo en el ser humano y en sus partes positivas, buenas, y en promover esto para todo nuestro país. Perfecto. De esta forma estuvimos charlando con la licenciada Adriana Savio, psicóloga, directora de Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay. Muchísimas gracias, Adriana. No, gracias. Te esperamos en otra oportunidad. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas chau, noches. Chau. Amigas y amigos de Cazadores Nocturnos, espero que hayan disfrutado de esta nota especial con la licenciada Adriana Savio. La vamos a tener de vuelta
si Dios quiere, en otra emisión de Cazadores Nocturnos. Tenemos a la señora Zuleika, Eduardito. Sí, ahí está, Eduardo. Ahí está, bueno, ¿cómo anda? De vuelta.